y me preguntan dónde tengo que leer la Biblia, dónde empiezo. Y voy a hablar esto porque hace unos meses hablé de esto, no se había grabado, pero lo vamos a dar un poquito hoy como recordatorio, pero para los nuevos y le añadí otras cosas más. ¿De dónde debo de empezar a leer la Biblia? De eso vamos a hablar nuevamente en esta escuela dominical. Si usted quiere escuchar los servicios, se graban, los servicios se transmiten en vivo, pero la escuela dominical no. Pero la escuela dominical se graba y ya sea el lunes o martes se sube a la página de la iglesia en YouTube, usted lo puede buscar ahí, Iglesia Bautista Bethel, Illinois, usted lo puede buscar en YouTube y suscribirse allí para que cada vez que se suba un video o anuncio o algo, usted reciba la notificación de aquí de la iglesia. Entonces, hermanos, si usted quiere escuchar después esta clase o otras clases que dan de escuelas dominicales, de hermanos que ayudan, puede ir y ver esas clases allí y recordar nuevamente. Pero yo sé que tenemos 45 minutos y a veces tengo que ir un poquito ligerito para terminar, pero usted puede ir y refrescar y escuchar durante la semana. En YouTube, Iglesia Bautista Bethel, Illinois. Usted lo pone allí en el search, entonces cuando le salga usted va a ver la foto de la iglesia. Suscríbase en la campana, la campanita le da, entonces cuando le llegue se sube un video o un anuncio, le suena la notificación para que usted sepa. Pero las escuelas dominicales se van a estar subiendo los lunes y martes. Bueno, vamos a hablar allá en el libro de Hebreos, ¿dónde debo de empezar a leer mi Biblia? Esto, hermano, nos tiene que ayudar a dónde empezar a leer la Biblia, pero usted, a un nuevo creyente, si usted le regala una Biblia o le está discipulando, enseñarle dónde debe de leer la Biblia y las razones de por qué. Pues si no, pues la Biblia es un libro que tiene 66 libros, pues empieza a leerla donde quiera, porque es palabra de Dios. Sí, es palabra de Dios. Pero vamos a ver lo que dice el escritor de Hebreos. Y al ver lo que dice el escritor de Hebreos, nos vamos a dar cuenta por qué se nos debe de instruir en dónde debemos de empezar a leer la Biblia. Si usted ya lleva tiempo en el cristianismo, usted no se ha leído el Nuevo Testamento completo, no ha leído la Biblia, pues es bueno que ya usted empiece a tomar en serio el asunto de la lectura de la Biblia. Si usted es nuevo creyente, ya tiene que saber en dónde va a empezar a leer. Y las razones de por qué. Mira aquí como dice el escritor de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14. Si esta clase la tengo que dividir en dos partes, la vamos a hacer. Yo sé que le había hablado que quiero enseñarle el libro de Apocalipsis de una manera por encima, pero quiero pues hablar de esto porque sé que hay mucha gente nueva y recordatorio para los que ya llevamos tiempito. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Quiero que prestemos atención aquí. Hebreos capítulo 5, versículo 11. ¿Están todos allí, hermanos? Oiga cómo dice la palabra del eterno Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuando os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12. Oiga cómo dice. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales. Oiga cómo dice esta palabra, presta atención. Llegáis tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento ¿qué? Sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para con el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense, hermano, tenemos 66 libros en la Biblia, todos inspirados divinamente por Dios. Esto quiere decir que la Biblia no fue un libro escrito por voluntad humana, sino que aproximadamente 40 hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, hay diferentes clases de inspiración. Hay inspiración natural. Es como cuando usted se sienta con un papel y una hoja y empieza a escribir una carta. Eso es inspiración natural. Pero la Biblia no fue escrita aproximadamente por 40 hombres por inspiración natural. No. Sino que Dios le fue diciendo, el Espíritu Santo le fue diciendo a ellos lo que ellos debían de escribir. Se le fue dictando. A veces la gente, por su ignorancia, la gente que no conocen del Señor, dicen, la Biblia eso fue escrito por un hombre. Pues lógico, no fue escrita por un burro, porque no somos burros. Fue escrita y no por un hombre, aproximadamente por 40 hombres, pero
inspirado por Dios. El Espíritu Santo le fue diciendo a estos hombres lo que debían de ir escribiendo. Y ellos fueron escribiendo. O sea, hay 40 escritores, pero un solo autor. Y es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios les fue diciendo lo que iban escribiendo y ellos iban. En otras palabras, el Espíritu Santo le dictó a ellos lo que ellos debían de ir escribiendo. Ellos fueron instrumentos, estos hombres de Dios. Entonces, en la Biblia, aunque tenemos 66 libros, usted y yo debemos entender una cosa, que en los 66 libros hay cosas que son leche y otros que son alimentos que sólidos. Ya por ahí ya vamos el camino, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, hay muchos métodos de estudiar la Biblia. Hay muchos métodos de estudiar la Biblia. Por ejemplo, y no estoy diciendo que ninguno son malos, por favor, no me la malinterprete. Simplemente estamos viendo las razones de por qué dónde tengo que empezar a leer la Biblia. Y si usted ya lleva tiempo en el cristianismo, sepa dónde empezar a leerla. Y si ya le está leyendo, qué bendición. Y si usted va a instruir a alguien, gana a alguien para Cristo, o lo está discipulando, enseñarle dónde tiene que empezar a leer. Mire, hay personas que empiezan a leer la Biblia en Génesis porque es el primer libro. Y empiezan en el libro de Génesis. Pero ¿qué pasa? Que empiezan a leer Génesis y van leyendo las historias que vemos en Génesis, en Éxodo, pero llegan a Levítico. Y cuando llegan a Levítico y comienzan a ver todas estas clases de sacrificio, dicen, yo no entiendo esto, y se desaniman. Y ya no la siguen leyendo, porque me he topado con casos así. Otros, por ejemplo, nuevos creyentes, personas le dicen, léete el proverbio del día. No es nada malo, está bien. Hay otros, por ejemplo, que tienen la Biblia que leen, hay unos que dicen, bueno, donde me caiga la leo. Ahí donde la abra, me caiga, ahí la leo. Bueno, le está leyendo, está bien. Hay otros, por ejemplo, que tienen el método de un año, leen un pedazo acá, después ven otro versículo por acá, está bien. Pero yo tengo que entender una cosa, hermanos, que si la Biblia me dice, aunque ella es inspirada por Dios y son 66 libros, en esos 66 libros hay leche y hay alimento que sólido. Entonces, ¿en dónde tengo que empezar? Pues en la leche. No me voy a ir a lo sólido, como el nene. Y fíjese, como siempre les he dicho, que el Señor para darnos enseñanzas espirituales usa siempre ejemplos que terrenales. ¿Por qué? Porque lo espiritual es invisible. Y para poder nosotros ver y comprender y entender lo invisible, el Señor usa ejemplos terrenales. Eso es lo que eran las parábolas. Las parábolas eran ¿qué? Historias terrenales con un significado espiritual. Entonces, en este caso, el escritor de Hebreo está dándonos a entender a nosotros el ejemplo de un niño, que el niño, como todavía no es capaz de digerir los alimentos sólidos. Yo recuerdo una vez, una hermana allá en Puerto Rico me había dicho que ella había tenido problemas de gastritis y todos esos problemas. Digo, sí, hermana, ¿y por qué? Dice, bueno, cuando estaba pequeña, pues su papá le daba arroz con frijoles o habichuelas. Cuando tenía meses, y eso le afectó. ¿Por qué? Porque su organismo no era capaz de digerir ese tipo de alimento. Pero ese alimento, sí, pero por la edad que tenía, no era capaz de su organismo dirigir eso. En lo espiritual pasa lo mismo. Tenemos que entender que cuando una persona viene a Cristo es un niño. Y no solamente personas cuando vienen a Cristo son niños, pero habemos algunos que llevamos tiempo en el cristianismo y aún somos ¿qué? Niños. Porque la naturaleza misma dice que a medida que va pasando el tiempo, una persona tiene que ir ¿qué? Madurando. Eso es lo normal. Por eso cuando una persona va pasando el tiempo y no madura, hasta uno mismo dice, oye, pero tan viejo que y no madura, ¿cierto? O sea, nosotros mismos estamos diciendo que el tiempo tiene que traer una madurez. Y es cierto, en el cristianismo es igual. Pero la diferencia es que en el cristianismo la madurez viene por el tipo de alimentación que se da esa nueva criatura. Por ejemplo, usted puede ver allá en África, estos nenes que pueden tener hasta 5, 6, 7, 8, 9 años, y usted lo ve todo desnutrido. Usted lo ve que parecen de meses. Y uno dice, ¿qué pasó?
pues no tienen buena alimentación. No se alimentaron y sus mamás, pues como no se alimentan, pues tienen deficiencia, tienen anemia, pues cuando alimentan a la criatura, pues ¿qué usted cree que va a pasar? Entonces, como creyente, hermanos, tenemos que entender en la Biblia, hay leche y hay alimento sólido. Entonces, yo como nuevo como creyente, yo tengo que empezar con la leche. Pero hermano, ya yo llevo tiempo en el cristianismo, está bien. Pero si usted es de la persona que no lee su Biblia todos los días o no sabe dónde leerla y usted dice dónde caiga o este método, esto, aquello, bueno, usted debe de ir pensando de que hay leche y hay alimento ¿qué? Sólido. Vamos a ir viendo aquí rápidamente. Le dije, hay muchos métodos, pero vamos a hablar de por qué empezar en la leche. ¿Dónde empezar? Mire, vamos a ver aquí. Primeramente, para poder entender esto, tenemos que entender que en la Biblia hay dos partes. Para muchos será repaso, para otros será nuevo. Dos partes en la Biblia. Tenemos que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento porque es antes del nacimiento de Cristo. Todo lo que se decía de Jesús en el Antiguo Testamento eran profecías, señales de que un día iba a venir un Salvador. Todo. El Nuevo Testamento ya se cumplió lo que se decía en el Antiguo. El Antiguo Testamento es antes de Cristo. El Nuevo Testamento es después del nacimiento de Jesús. Entonces hay dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vamos a seguir viendo rápido. ¿Qué es un testamento? ¿Por qué se le llama a este precioso libro de 66 libros? Se ha dividido en dos partes, porque son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. ¿Por qué entonces este precioso libro se ha dividido en dos partes y por qué se ha usado el nombre testamento? Mire la razón por qué. Para poder entender esto, vamos a ver lo que significa la palabra testamento. Mire, el testamento viene del latín testamentum, que se convirtió en el castellano como testamento, o sea, en nuestro idioma. La noción refiere al testimonio escrito que deja una persona para manifestar su última voluntad. Por ejemplo, yo, Alex Valga, tengo varias propiedades, no la tengo tampoco, ¿verdad? Pero un for example, ¿no? Una ilustración. Alex Valga pues tiene un negocio, tiene propiedades, etcétera. Tengo mis dos hijos, mi esposa, etcétera. Entonces yo quiero dividir esos bienes. Entonces, ¿qué yo hago? Pues busco un abogado, un notario, etcétera, etcétera, y hago un papel en donde dicto y digo qué se va a hacer con esas propiedades. ¿Qué sucede? Fallezco. Y están los hijos míos, no, que yo quiero la compañía, no, que yo quiero esto, que yo quiero aquello, que yo quiero aquello. Entonces dice el abogado, un momento, vamos a leer cuál fue la última voluntad del señor Vargas. Antes de fallecer, él escribió un papel y él dejó qué cosas se tenía que hacer con sus bienes. Eso es lo que significa testamento, en donde una persona escribe algo que es su voluntad, en el cual los oyentes tienen que llevar a cabo lo que era la voluntad de esa persona que lo escribió. Entonces, mire, un testamento es un convenio, un pacto, un acuerdo que hace una persona superior hacia otras personas. Vamos viendo ahora. ¿Por qué se le llama entonces Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto o Antiguo Acuerdo, ¿cómo Dios perdonaba los pecados? A través del sacrificio de un cordero. Lo que hacían era, venía el levita, el sacerdote levita judío, ponía la mano sobre el cordero. Cuando ponía la mano sobre el cordero, el pecado de él y del pueblo se cargaba sobre ese cordero y lo degollaban. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban mirando hacia el futuro de lo que un día iba a pasar. Y lo simbolizaban hasta del sacrificio de un cordero. Porque para poder haber perdón de pecado, tenía que haber derramamiento de sangre, tiene que haber una víctima inocente. Entonces el antiguo pacto, ese era el acuerdo, que lo vemos en el libro de Levítico, que Dios perdonaba los pecados, reconciliaba a las personas por medio del sacrificio de un cordero, simbolizando al Señor Jesucristo.
Por eso usted ve que cuando Juan el Bautista aparece en escena y ve a Jesús, ¿cómo le dice? No dijo, he aquí la vaca del mundo, he aquí el cabro del mundo. No, él dijo que el cordero. ¿Qué le estaba diciendo ellos a los judíos? Este es el que se estaba siendo simbolizado en ese antiguo acuerdo del Señor. Que el Señor te perdonaba a través del sacrificio del cordero. Y ese simbolismo aquí está cumplido en esta persona, en Jesús el Mesías. Entonces, ese era el antiguo pacto, el antiguo acuerdo. Te voy a perdonar por medio del sacrificio del cordero. Pero ahora vemos el Nuevo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo capítulo 26, versículo número 28. Mire cómo dice. Mateo 26, 28. ¿Lo tienen allí, hermanos? Porque esta es la sangre del nuevo ¿qué? Entonces, si hay un nuevo, quiere decir que hubo ¿qué? Un antiguo, porque no puede dar algo nuevo si no hay algo antiguo. ¿Cuál era el antiguo? El que estamos viendo acá, que el Señor perdonaba a través de un cordero. ¿Cuál es el nuevo pacto, el nuevo acuerdo? La sangre del cordero, Jesucristo, el cordero de Dios. Por eso es que ahora nosotros no venimos y nos vamos al patio a sacrificar un animal. ¿Por qué? Porque ya Cristo fue sacrificado. El nuevo pacto, el nuevo acuerdo. O sea, dijimos que pacto y acuerdo, testamento es un acuerdo, es un pacto, es un convenio que una persona superior hace hacia otra persona inferior. En este caso, el Dios Todopoderoso ha hecho que es el superior, porque la palabra Dios significa ser supremo, no se olvide de eso. Eso significa la palabra Dios. Por eso cuando dice en Éxodo capítulo 20, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, no tomarás el nombre de ese ser supremo. ¿En qué? En vano. ¿Okay? Pero entonces lo que está diciendo aquí, el ser supremo, este es el acuerdo que yo ahora tengo. ¿Cuál es el acuerdo? Ya no es por el sacrificio del cordero, ahora es por el nuevo pacto, el nuevo acuerdo en mi sangre. Entonces, por eso se llama testamento. Antiguo Testamento, porque había un acuerdo antes, que era el perdón a través de la sangre del cordero, y tenemos ahora el Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento trata ahora de la sangre del cordero. Y si es nuevo, lo antiguo entonces queda abolido. Por eso una persona que quiera venir a través de su perdón por medio de sacrificio y de cosas, mire, no va para ningún lado. Aunque camine a pie, se tire de rodillas, haga obra, ese no es el pacto de Dios. El pacto de Dios, porque para que pueda haber limpieza, tiene que haber una sangre inocente. Y eso fue el Señor Jesucristo. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. No sé si se da cuenta, hermano, mire, el Señor no utilizó un cabro para simbolizar al Señor Jesucristo, porque el cabro por naturaleza es rebelde. Usted se acerca al cabro y usted verá lo que le va a hacer. Lo va a agarrar. Pero el cordero no. El cordero usted lo jala y el cordero es manso. Es manso. Entonces, cuando dice que Jesús era el cordero, dando a entender su naturaleza, cómo iba a ser. Y claro, el cordero tenía que ser sin mancha, sin imperfección. No podía tener un ojo tuerto, no podía tener el pie roto, o sea, no podían ofrecer de lo peor, tenía que ser lo mejor porque era simbolizando ese sacrificio que iba a venir un día en el nuevo pacto. Entonces yo creo que aquí está claro lo que es pacto, testamento. En el Antiguo Testamento hablaba de ese sacrificio simbolizado en un cordero. En el Nuevo Testamento ya no es simbolizado, sino que ya es tipificado, mostrado en la realidad de una manera concreta y clara el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevo pacto, antiguo pacto. Ok, el Nuevo Testamento, ¿por qué estudiarlo entonces primero? Porque usted dice, bueno, si el nuevo pacto, el antiguo pacto empezó en Génesis, pues es lo principio, ¿por qué no estudiarlo allí? Porque usted está hablando, hermano, de estudiar el Nuevo Testamento primero. Bueno, la respuesta nos lo da el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Si tengo que dividir esta clase en dos partes, la vamos a hacer porque quiero explicar, no quiero ir volando,
pero usted puede luego ver, la puede escuchar ahí en YouTube, Dios mediante. Mire cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. ¿Por qué entonces comenzar a leer primero allí? Vamos a leer aquí. Hebreos 10:1. ¿Todos lo tienen, hermanos? Porque la ley, oiga lo que dice, la ley, o sea, el antiguo pacto, teniendo la sombra de los bienes que venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué es lo que está queriendo decir? El antiguo pacto era que imagen y sombra de lo que un día iba a venir. ¿Qué sucede cuando una persona que nunca ha leído el Nuevo Testamento empieza a leer el Antiguo Testamento? Le voy a decir qué pasa. Lo va a empezar a leer, pero todo lo que está viendo en ese antiguo pacto lo va a ver como historia, como algo que pasó. Y no va a entender que esa historia era una imagen de lo que un día iba a venir el Señor Jesucristo. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, viene la persona y lee de Enoc. Enoc vio muerto y fue traspuesto. Lo vio como una historia. Ve la historia de Noé, el arca, que un diluvio, etcétera. La gente impía se lo llevó. Vino el diluvio, se lo llevó a todos. Noé y su familia fueron salvos. Una historia. ¿Está bien? Pero él ve luego los hijos luego ve a Jacob, sus 12 hijos. Jacob fue vendido, etcétera, y Jacob, perdón, tuvo sus hijos, lo vendieron, y pasa eso. José fue vendido, y usted lo lee, sus hermanos fueron malos, pero después esto y pasó, historia. Luego vemos en Éxodo, y usted lee a Moisés, el libertador, etcétera, y usted lo dice como historia. O sea, cuando yo leo el Antiguo Testamento y lo leo, lo voy a ver como una historia, y es historia. Pero detrás de esa historia había un simbolismo de lo que un día iba a venir. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Cuando yo leo el Nuevo Testamento. En otras palabras, es como cuando usted escucha, por ejemplo, cuando en Semana Santa hacen dramas del Señor Jesucristo. Y usted le dice, mira, va a haber un drama del Señor Jesucristo, de la pasión de Cristo. Usted tiene una idea, una imagen de lo que es. Pero cuando usted va al lugar y se sienta en el auditorio o en el lugar donde va, hay una cortina, un telón, ¿no? Usted tiene una imagen de lo que se va a hacer. Pero cuando se abre ese telón, ya no hay una imagen en su mente. Ahora usted está viendo lo real. Lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era una imagen de lo que un día iba a venir, o sea, estaba detrás del telón. El Nuevo Testamento lo abre. Y ahora, por ejemplo, cuando usted lee el Antiguo Testamento de Jonás, estuvo en el vientre de Petra de noche, una historia y hasta lo cantan los nenes. Pero cuando usted lee primero, por ejemplo, en los Evangelios, cuando Jesús dice, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el vientre de la tierra. Cuando usted lee eso primero y cuando ya usted va al libro de Jonás, usted dice, oh, Jonás era un tipo del Señor Jesucristo. Cuando usted lee, por ejemplo, a Noé, el arca y eso, lo ve como una historia. Pero cuando usted lee el Nuevo Testamento, los Evangelios, donde Jesús dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces usted puede ver cómo eran los días de Noé, que la maldad se había aumentado, y cuando usted luego lo compara con ahora, usted dice, wow, todo era un simbolismo de lo que un día iba a venir. Cuando usted lee, por ejemplo, de Jacob, ¿verdad? Esaú y Jacob, que tuvo los hijos, 12 hijos, y usted lee, por ejemplo, en el caso de José, que fue vendido por piezas de plata, sus hermanos lo vendieron. Usted lo lee como historia, pero cuando usted lee el Nuevo Testamento y ve que Jesús fue vendido por su hermano, Judas, pero que después le aparece a sus hermanos y los perdona, entonces usted dice, wow, José era un simbolismo del Señor Jesucristo. Cuando usted lee en el libro de Éxodo que ve a Moisés, que era un libertador, etcétera, etcétera. Pero cuando yo te leo el Nuevo Testamento y ve que Moisés era un simbolismo del Señor Jesucristo. En otras palabras, el antiguo pacto, el tema central era el Señor Jesucristo.
y era simbolizado desde Génesis hasta Malaquías. Esos 39 libros, Jesús es el tema central. Pero ya el Nuevo Testamento, también Jesús es el tema central, pero ya no es a través de una sombra, de una imagen, de una tipología. No, ahora es algo concreto. Concreto. Entonces, esa es la importancia de comenzar a estudiar en el Nuevo Testamento. Porque el antiguo era imagen y sombra de lo que iba a venir. Aquello era más. Por eso cuando una persona, nuevo creyente, le dice, no, ponte a estudiar en el libro de Proverbios. Está bien, está chévere. Pero le está dando a tomar, ¿qué? Alimento sólido. La persona necesita aprender la leche. Cuando el nene va a la escuela, no le empiezan a enseñar álgebra. Le empiezan suma, resta, multiplicación y división. Esas son las 4 partes de la matemática. Si el nene no sabe multiplicar ni no sabe dividir, cuando vaya al noveno, octavo, noveno a coger álgebra, le va a ser un problema, porque la base no la tiene. Entonces, el creyente, para entender las Escrituras, con ayuda del Espíritu Santo, sin duda. Pero ¿qué utiliza el Espíritu Santo para enseñarnos las cosas de Dios? Pues la palabra. Eso no es otra cosa más. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Pues mire, yo empiezo a leer la leche, el alimento que yo pueda comenzar a digerir, estableciendo la base. Al nene se le da la leche materna o la fórmula, porque ese tipo de alimento lo que hace es que establece en su organismo la base para que cuando vaya creciendo y tome alimentos sólidos, su organismo esté fortalecido. Entonces, cuando un creyente, ¿verdad?, empieza a leer el Nuevo Testamento primero y ya se lo lee, estás tomando la base para que cuando empiece con lo sólido no se le atrabanque tan fuerte, lo pueda digerir mejor. Por ejemplo, si usted lee el libro de Levítico y nunca ha leído el libro de Hebreo, no lo va a entender. Porque Levítico habla de sacrificio de reconciliación, sacrificio de paz, sacrificio de expiación, sacrificio por esto, sacrificio de... ¿Qué tanto sacrificio hayan ahí? ¿Qué es eso? Pero cuando usted lee el libro de Hebreo, Hebreo es un comentario al libro de Levítico. Levítico era la sombra de lo que un día iba a venir. Hebreo, ¿qué te lo dice? Te está enseñando que esa sombra se cumplió en Jesucristo y que cada sacrificio simbolizaba el sacrificio de Cristo, que era un simbolismo para perdonar el pecado al que no ha sido salvo y para reconciliar a través de su sangre cuando perdemos la comunión. Y eso lo vemos simbolizado en el libro de Hebreos, de Levítico. Pero yo no lo voy a entender si yo primero no leo el Nuevo Testamento. No sé si me estoy explicando, hermano. Entonces, sí hay muchos métodos, chévere. Pero lo importante, hermano, es que yo empiece con la leche, con lo básico, para establecer el fundamento. Para que cuando yo escuche, o digo, oye, entiendo. Como dije el escritor de Hebreo, el antiguo era imagen y sombra de lo que iba a venir. Vamos a seguir viendo. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto que hemos hablado ahora? ¿No? Sí, hermano. ¿Dónde empezar a leer la Biblia? Lo puede buscar ver en el lunes o martes, lo subimos. Y ahí lo puede buscar en la página de Betel. Claro que sí. Mire aquí los libros del Nuevo Testamento empiezan, por ejemplo, empieza Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Son evangelios que se le llama. Libro de Hechos es un libro histórico en donde las iglesias fueron estableciéndose y la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Luego vemos las cartas de Pablo, que son de Romano hasta Filemón. Luego vemos las cartas generales de Hebreo a Judas. ¿Por qué se le llaman cartas generales? Porque no fueron escritas a un grupo específico. Por ejemplo, las cartas de Pablo, cuando dice libro de los romanos, quiere decir que fue escrito a los hermanos que estaban en Roma. Cuando dice a los corintios, es porque fue escrito a los hermanos de Corinto. O sea, fue escrito a un grupo específico. Pero Hebreos a Judas son cartas generales, o sea, que no fue escrita a un grupo específico solamente, sino a un grupo en general. Entonces ahí vemos, y luego vemos el libro profético, el libro de Apocalipsis, que habla de los eventos, que se divide en 3 partes, las cosas que sucedieron antes, las que son y las que sucederán después, que eso lo podemos ver en Apocalipsis 1:19. Así que ahí vemos los libros del Nuevo Testamento, que es un total de 27 libros. ¿Qué son los evangelios? Para que entendamos que cada uno de los 4 relatos de la vida y enseñanzas de Jesús
con que se inicia el Nuevo Testamento. Por eso, hermano, es importante que el creyente empiece a leer primero los evangelios. Usted empieza a leer los evangelios, si ya lo leyó, qué bendición, pero enséñele a un nuevo creyente a empezar a leer los evangelios. Alimento líquido. No le digo a un nuevo creyente que empiece a leer en Hebreos, en Proverbios, o léete el proverbio del día. Hermano, es nuevo. Que empiece con la leche espiritual, que empiece con las enseñanzas del Nuevo Testamento, para que él se vaya creando una base, porque aquello era sombra de lo que un día iba a venir. Entonces aquí vemos la palabra evangelio, significan buenas nuevas, siempre le escuchamos, pero no, el evangelio no solamente es buena nueva, porque buena nueva es cualquier cosa. Me compré una casa, son buenas nuevas. Tengo un trabajo, buenas nuevas. Pero la palabra evangelio es más que buenas nuevas. Son buenas nuevas, pero que transforman. Porque muchos libros de historia educan, reforman, enseñan. Pero la Biblia no solamente educa ni reforma, la Biblia transforma. Eso es lo que hace el poder del evangelio, que está fundado en una persona. Mire, necesitamos entender que el verdadero evangelio está basado en una persona. ¿Y en el Señor qué? Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dando a los hombres lo que estamos ser salvos. Hay muchos evangelios. Los falsos testigos de Jehová dicen ahora que predican el evangelio de la prosperidad, el evangelio de las obras, esos son muchos evangelios. Pero el verdadero evangelio tiene tres partes, para que usted entienda claramente qué es el evangelio. Cuando dice Jesús, arrepentíos y creed en el evangelio, ¿qué es lo que significa eso? Porque mucha gente habla del evangelio. Yo recuerdo que en la religión tradicional decían, vamos a leer las escrituras en el Santo Evangelio, y se iban al libro de Isaías. O sea, el evangelio está basado en una persona y tiene tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Vamos a leerlo en 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Mire las tres partes del evangelio del Señor Jesucristo, hermano. Las tres partes. Si estas tres partes no están, no es evangelio. Y este es el evangelio que se predica. Cuando dice, le prediqué el evangelio, esto es lo que estamos queriendo decir. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Vamos a ver las tres partes del evangelio. Recuérdense, el evangelio es una persona, pero ese evangelio está sostenido en tres cosas. Presta atención. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. ¿Están todos ahí? Mire, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿soy qué? Salvos, si no habéis creído en vano. Hay muchos que han creído en vano, pues es otro tema. Pero mira aquí, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí empieza la primera parte del evangelio. Le dije que evangelio es una persona, pero ¿cuáles son esas tres partes que componen a esa persona en el evangelio? Primero, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la primera parte, la muerte del Señor Jesús. Segunda parte, que fue ¿qué? Sepultado. Tercera parte, y que resucitó, que dice, al tercer día conforme a las. Entonces, ¿cuáles son las tres partes del evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Cuando una persona dice que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás que salvo. Ahí están las partes del evangelio. Cuando dice la Biblia, arrepentíos y creed en el evangelio, lo que está diciendo, tú tienes que aceptar esa muerte, sepultura y resurrección. Entonces, cuando la persona acepta esas tres cosas, está aceptando el verdadero evangelio. Y cuando esa persona acepta el evangelio, estas tres partes, entonces lo simboliza en el bautismo. Cuando el hermano Servando está bautizando, lo sepulta en el agua, pero no lo deja allá abajo. ¿Cierto o no? Porque Cristo no se quedó en la tumba. Lo sepulta, sepultando el pecado, símbolo en el bautismo, y lo levanta, símbolo de resurrección.
porque el bautismo no hace nada. El bautismo no añade a salvación nada. El bautismo solamente es un simbolismo. Yo estoy casado, pero no quiere decir que porque no tenga este anillo no estoy casado. Aunque yo no lo tenga, yo estoy casado. Simplemente esto es un ¿qué? Simbolismo. Que yo soy un hombre que he hecho un pacto, como predicó el pastor Wickelson. Un pacto con mi esposa. Hasta que la muerte nos separe. Así es el bautismo. El bautismo solamente es un simbolismo de que yo he creído al Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Nadie puede ser salvo, tener el perdón de sus pecados si no acepta el Evangelio. La muerte, sepultura, ese es el pacto de Dios para el ser humano, el acuerdo, lo que Él dijo. Cuando nos salimos de eso, entonces nos salimos del acuerdo, de la voluntad de Él. Es como cuando fallece la persona y comienzan los hijos a pelearse. No, porque yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero aquello. Dice al abogado, no. Vamos a ver cuál es la voluntad, el testamento que dejó esta persona antes de irse. Esto fue. Viene para fulano y se reparten. Eso es todo. Con el Señor es igual. La gente puede decir, no, yo hago esto, yo hago por estas obras, por mi religión, por esto. Pero decimos, vamos a ver qué dice el superior. ¿Cuál fue la voluntad que Él dejó? Y aquí vemos que el hombre tiene que recibir el Evangelio para tener el perdón. Vamos a seguir viendo rápidamente. Los 4 evangelios, como les dije, ¿por qué se le llama evangelio a los 4 libros? Porque le dije que el evangelio es una persona. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Y ese evangelio tiene 3 partes. Está basado en la persona de Cristo. No está basado en otra cosa más. Cuando una persona le dice, estoy predicando el evangelio. Los falsos te dijo, ok, ¿qué es el evangelio? La palabra de Dios, las buenas nuevas. No. El evangelio está basado en una persona. ¿Cuál evangelio? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo inspiró a 4 hombres para que se escriban esas 3 bases que se compone el evangelio. Que esos son ¿quiénes? Los autores. Están Mateo, que era un publicano, Marcos, discípulo y compañero de Pablo, Lucas, que fue el único en los 66 libros que escribió 2 libros en el cual no es judío. Él era griego y de profesión médica. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Y fue compañero del apóstol Pablo. Y el Evangelio según San Juan, que fue escrito por el apóstol Juan, a quien el Señor amaba, y el cual escribió primera, segunda, tercera de Juan. Y Apocalipsis, que fue el último libro en el 95-96 después de Cristo en la isla de Patmos, que de eso vamos a hablarlo más adelante. Entonces, ahí vemos, los evangelios tienen cada uno, Jesús, cómo lo presenta cada uno, usted lo puede leer después, presenta a Jesús como el rey de los judíos, Marco lo presenta como el siervo sufriente, Lucas lo presenta como el hijo del hombre, el hombre hecho perfecto, y Juan lo presenta como Dios hombre. Aquí viene la confusión en los falsos testigos de Jehová, porque cuando dice, mira, aquí dice, el Padre es mayor que yo. Y ahí se basan. No entienden ni comprenden que Juan presenta a Jesús de 2 maneras. Lo presenta como deidad, Dios, pero lo presenta también como hombre. Hay un momento que Jesús habla como Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el Hijo de Dios. Y cuando habla de hijo de Dios, no es el mismo término que utilizamos para decir, cuando yo recibo a Cristo soy un hijo de Dios. No, para el término judío, referirse a ser hijo de Dios era hacerse igual a Dios. Por eso en Juan capítulo 6, querían apedrearlo. Y Jesús dice, ¿por qué me queráis apedrear? Y le dijeron los judíos, no te apedreamos porque no solamente quebranta el día de reposo, sino que tú siendo hombre te haces igual a Dios, diciéndote soy hijo de Dios. O sea que el término para el judío decirse, como Jesús se señaló, hijo de Dios, era hacerse igual a Dios. O sea que en el Evangelio de Juan, Juan presenta a Jesús como Dios, como la imagen misma de Dios, como el que muestra el amor, esa imagen de Dios, pero también lo presenta como hombre. Juan capítulo 11, versículo 34, versículo más corto en toda la Biblia, Jesús lloró. Eso es una naturaleza de un hombre. Tuvo hambre.
tuvo sed, tuvo sueño. Juan lo presenta también así, 100% Dios, deidad, pero también hombre. Y hay que ver todo lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, ¿se da cuenta de la importancia de empezar a leer los evangelios? Porque es la base de todo, hermano. Ya los evangelios no son la sombra ni la imagen de lo que va a venir, no, ya es el cumplimiento. Por eso usted ve que cuando Jesús dice en el evangelio de Mateo, y él está presentándose como el rey de los judíos, él dijo, para que se cumpla lo que está escrito por el profeta Jeremías. Esto está para que se cumpla lo que dice la escritura de mí. ¿Qué está queriendo decir? Todo eso que se estaba diciendo allá atrás era un simbolismo refiriéndose a mí. Ahora yo soy el cumplimiento. Entonces, hermano, por eso es importante empezar a leer allí, porque es la base, es la leche, es el fundamento. Porque cuando yo empiezo a leer los evangelios, la vida de Jesús, se me va a hacer más fácil digerir los demás. ¿En qué parte es bueno empezar a leer la Biblia? Pues empieza en los evangelios. Empieza en Juan. Después que termine Juan son 21 capítulos. Enséñale al nuevo creyente dónde leer también. Porque, como les dije, todo es palabra de Dios, pero en esa palabra de Dios hay leche y hay alimento sólido que empieza en los evangelios. Y si usted lleva tiempo en el cristianismo, nunca ha salido del Nuevo Testamento, mire, empiece a hacerlo, empiece los evangelios. Después que termine el evangelio de Juan, váyase a San Mateo. Después de San Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos nuevamente, y Juan. Y cuando ya se leyó entonces los 4 evangelios, entonces usted se va a Hechos de los Apóstoles, como lo ve ahí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Después de Hechos, le hace las cartas de Romanos hasta Tito, todos. Y luego, Filemón, Hebreo, Santiago, hasta Apocalipsis. Entonces usted se lee ya no la imagen, sino lo que ya el cumplimiento. Entonces, ¿qué sucede cuando usted lee el Nuevo Testamento primero, empezando los evangelios? Que ya usted se lo lee todo, y cuando se lo lee todo, entonces comienza en el Antiguo Testamento. Cuando usted empieza en el Antiguo Testamento, libro por libro, entonces va a ir entendiendo que cada historia del Antiguo Testamento no es una historia simplemente que se contó o que pasó así, no, sino que lo va a entender mucho mejor, de que el enfoque era nuestro Señor Jesucristo, de que todo era enfocado a Él. Entonces, es importante entonces empezar a leer los evangelios. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta en este tema? ¿Alguna pregunta? Tenemos unos minutitos, 3 minutitos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Everybody clear? Wow, son buenos estudiantes entonces. Así que ya saben, hermano, empecemos a leer ahí todos los días, teniendo una relación con Dios todos los días, lea su Biblia todos los días, y al nuevo creyente empiece. Mire, le voy a decir una cosa. Usted que ya lleva tiempo en el Evangelio y no se ha leído todavía ni el Nuevo Testamento, no piense que Dios, el Espíritu Santo, le va a hablar si no pasa tiempo con el Señor. La comunión no se vuelve íntima si usted no saca tiempo. Ya sabe dónde tiene que leer la Biblia. No va a crecer, yo no voy a crecer. Yo no leo mi Biblia porque sea predicador o maestro. Yo leo mi Biblia porque soy cristiano. Yo tengo que leerla todos los días, porque yo sé que esto es lo que utiliza el Espíritu Santo para ayudarme en todas las áreas de mi vida. Pero yo tengo que saber leerla, porque en ella hay leche y hay alimento que sólido. Si un nuevo creyente empieza a leer en lo sólido, no lo va a entender. Se va hasta frustrar. Pero si empieza con los evangelios, lo va a digerir. Porque es algo porque ya no es una tipología, ya es el cumplimiento. Por eso es importante. Si usted es nuevo creyente, empieza a leer los evangelios, empieza en Juan. Si usted ya lleva tiempo en el evangelio, no ha leído el Nuevo Testamento, comienza en Juan. Cada libro de la Biblia. Hermano, pero ¿qué es de la Biblia de un año? Está bien, todos los métodos, no estoy diciendo que sean malos, pero en lo personal me gusta leer libro por libro, porque así yo aprendo el contenido de cada libro. Si usted coge un libro de historia y tiene 15 capítulos y usted lee el capítulo 1 aquí, pero luego se va a otro capítulo, no va a entender el contenido. Me gusta leer cada libro porque aprendo del contenido que tiene cada libro. Que el tema central es Cristo, pero hay una enseñanza en cada libro, en el cual yo lo voy a aprender cuando leo el contenido, los capítulos completos.
Yo creo que estamos claros en cuanto a eso. Amén, hermanos. Así que Dios mediante, la semana que viene, no lo dividimos en dos porque si no dio el tiempo, pero tráigase una libretita si quiere para que apuntemos, para dar una introducción por encima al libro de Apocalipsis y tenga una idea y un conocimiento. No se olvide dos cosas, los dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios y segundo al prójimo. El prójimo es un reflejo del primero. Dios es la fuente y hay que ir en esa comunión con el Espíritu Santo para que nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, sella en las tablas de nuestros corazones a no entender y comprender de que esto es leche, hay vianda, hay alimento sólido. Espíritu Santo, si hay alguien sin Cristo, trae convicción a esa persona. Y lo que ya te conocemos, ilumínanos, alúmbranos para poder entender las verdades espirituales, que son invisibles, pero con la fe sobrenatural que tú das, se vuelve visible. Te lo pedimos. Usa tu siervo en la segunda parte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.